La pregunta es para el señor Jorge Ortiz de Pinedo, que está aquí en La Caminera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué emoción! La pregunta es, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu mamá y de tu hermana? Uy, muchísimos, porque si tú tomas en cuenta, toda mi familia ha sido gente de teatro. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tienen escritores, escenógrafos, cantantes de ópera, directores de escena. Y mi madre, mi abuela, era Guadalupe Telles. Ella era segunda tiple de allá de los años 1900. Mi mamá, Lupita Payás, era bailarina del cuerpo de baile del Teatro Arbeu y luego del Teatro Lírico. Y se llamaba Lupita también. Y luego nace mi hermana y le ponen Guadalupe también. Entonces tengo mis Lupes, mis 3 Lupitas. Y el recuerdo más grande que tengo de ellas, pues son esos cumpleaños que pasábamos el 12 de diciembre. Somos guadalupanos, somos católicos y eran muy divertidas las fiestas. Mi mamá, mi hermana y mi abuela eran súper divertidas. Y me dio muchísimo gusto cuando pude tener el placer de... Cuando yo empecé a trabajar y me fue más o menos bien, porque la gente cree que en estas carreras desde el principio ganas dinero. No, al principio hay que romperse el lomo para llamar la atención, que crean en ti y que te den trabajo. Cuando ya pude conseguir un dinerito, antes que comprarme un coche, antes que comprar un departamento, antes que irme de viaje, lo primero que hice fue tratar de que mi mamá, mi abuelita fueran a Europa, que era el sueño de su vida, porque imagínate, cantar zarzuelas y operetas, soñar con la Gran Vía, con los teatros españoles, etcétera. Y mi hermanita, que tenía en ese entonces 20 y tantos años, ella ya había ido a Europa, dije, órale, váyanse todos a Europa. Y pude comprarles un viaje a las 3. Ay, qué padre. Entonces ese es un recuerdo muy, lindo, muy sí. bonito de poderlo. Y luego vino el peor momento de mi vida, cuando en ese viaje, desgraciadamente, mi abuela sí se regresó antes, pero mi mamá y mi hermana tomaron, sin quererlo obviamente, un avión que fue secuestrado. Y ese avión secuestrado fue incendiado y hubo de los 90 pasajeros, 67 gente fallecida, y mi mamá y mi hermana murieron en ese secuestro. Entonces, ¿cómo es posible que lo mismo haya sido lo más bonito que me pasó y lo peor que me ha pasado? Uf, qué fuerte, Jorge, qué fuerte. Siguiente pregunta, dice así: ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál legado pues es por el que quieres que te recuerden más? Sin duda tienes muchos frentes que elegir. Por ser un buen compañero. Un día, no sé qué me pasó, y de repente resulta que yo era un personaje conocido y muy popular. Y tenía mucho éxito en teatro, en cine, en televisión, en cabaret. Y cuando me volteo y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Si mi intención nunca fue, yo no quería ser una estrella, ni mucho menos. Yo lo que quería era trabajar, ser feliz, divertirme, me gusta lo que hago, me encanta. Y de repente dije, híjole, me convertí en una figura, sin quererlo. Ahí está, los teatros llenos, el cabaret lleno, las películas con mucha gente, premios por todos lados. Y dije, tengo que darle las gracias a la gente que me ayudó a llegar aquí. Porque cuando uno es muy joven, no se da uno cuenta. Crees que todo te lo mereces, crees que todo te cae porque te lo mereces y porque te cayó del cielo, y no, hay mucha gente que te ayuda, gente que te da oportunidad, gente que te aconseja. Y cuando me volteé a dar las gracias, me di cuenta que ya la mitad de esas personas, directores, actores, escritores, productores, ya se habían... Entonces ese día fui a darle las gracias a los que estaban vivos, obviamente, pero me metí en la cabeza que yo tendría que hacer lo mismo. O sea, tratar también de ayudar desde mi posición, la que fuera, a quien seguía detrás de mí. Y fue cuando inventé Los Comediantes. Sí. Y lo del programa de Los Comediantes, y le pedí permiso a señor Azcárraga, Emilio Azcárraga, de que me dejara hacer un programa con cómicos, que me decía él, pero no hay cómicos. Digo, hay un chorro. Lo que pasa es que no tienen imagen. Y sin imagen estás perdido. Y más en esa época. Era muy difícil, no había estos... Humores Los Comediantes duró ¿cuántos años? Porque muchas veces hasta se seguía repitiendo. Fueron 20 años. Es que primero se llamó Los Comediantes, luego Los Comediantes 2. A mí iban pidiendo que le cambiara el nombre por mercadotecnia. Okay. Todos Los Comediantes 2, Al ritmo de la comedia, Al ritmo de la noche, Humores Los Comediantes, Fábrica de risas, el Festival del Humor. Así fue cambiando y presenté a más de 250 gentes que hacían comedia. Se quedaron más de 100.
en la carrera, y 50 se hicieron figuras, y 6 o 8 estrellas. Y eso me gusta mucho. Entonces sí me gustaría que nada más algunos recordaran que yo abrí un espacio, que nunca he cobrado un centavo, ni mucho menos a nadie para programarlo, ni para invitarlo, porque creo que a mí me dieron una oportunidad y que siempre hay que dar la oportunidad que sigue. Y en todas mis producciones de teatro, de televisión, lo que yo haga de giras y todo eso, siempre llevo gente muy nueva, gente que no ha trabajado, gente que merece la oportunidad. Y eso es por ese lado, eso me gustaría, que la gente sepa que soy un buen compañero, que cuido compañeros ancianos. Y el ser actor es utópico pensar que uno va a ser recordado como actor. ¿Por qué? Porque en gusto se rompen géneros. Unos dirán que eres bueno, otros regular, otros que muy malo. Es muy difícil ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, pero por lo menos que fui un buen compañero en esta profesión, eso sí me gustaría que lo recordaran. Oye, Jorge, y hablando de la comedia, que bueno, como dices, tú has visto pasar a muchísima gente, muchísimos comediantes. Tengo 2 preguntas. ¿Alguno de ellos ya se ha acercado a ti como para agradecerte? De pronto que dices, hay 6 y 7 que se volvieron súper estrellas. Hay mucha gente muy agradecida, muy agradecido, que son muy sinceros y que se dan cuenta que hubo una oportunidad en un momento determinado de tener una imagen que no tenías. Uh-huh. Gente buenísima que siguen habiendo, siempre hay cómicos buenísimos. A ver, yo tengo la idea de que los comediantes ayudaron durante 20 años a lanzar nuevos cómicos, sí, a reafirmar a los que ya estaban. Y que si hubiera seguido funcionando, pero de repente lo pararon, por la razón que tú quieras, y entonces en la televisión de paga empezaron a decir, oye, ya no están los comediantes, tráete a los que están trabajando allá y trátelos para acá. Uh-huh. Y entonces empezaron a decir, pero cuenta los chistes, como aquí es televisión de paga y no es abierta, pues dilo como en la cantina. Y entonces empezaron a decir los mismos chistes que contaban en Humor y los comediantes familiares, sí. Con cierta autocensura, sabiendo que la televisión abierta llega a todas partes. Aquí ya lo empezaron a subir de tono. De nivel. Ajá. Y al ratito, bueno, ya vino de chistes y todo eso, que son divertidísimos, pero son peladísimos, hay que reconocerlo. Y que de repente hay algunos cómicos muy buenos, talentosísimos, yo los admiro muchísimo por el ingenio que tienen, y otros que no lo son tanto porque se la pasan diciendo leperadas. Uh-huh. O sea, lo que aspiran es que la gente se ría de la grosería. No, el ingenio es el que va a valer. El que se va a quedar en esta carrera y el que va a hacer una fortuna de verdad, o sea, siendo famoso, es el que es ingenioso, no es el que es grosero. Pero hay muchos groseros, pero hay muchos que hay que seguirlos. Y el ingenio es otro fenómeno. Antes decíamos chistes y la gente se reía del chiste del gordito, del flaquito, del cura, del político. Hoy en día, dices un chiste de un político, los políticos se ofenden. De un gordito los se ofenden. De un flaquito qué difícil ser hoy en día comediante. Sí. Porque todo el mundo, entonces, ¿qué optó por hacer el estandopero? Copiando a los gringos. Sí. A mí me pasó, cuando yo era cuando yo era flaquito, o sea, a mí... Sí, tener esa licencia de auto... Sí, me aviento la bronca yo cuando no diga que estoy hablando de otro. Claro. Y bueno, ve todos nuestros compañeros que de repente dicen un chiste de alguien y se le va encima el planeta. A todo el mundo, sí, como le ha pasado a Platanito y bueno, a muchos otros. Sí, a muchos otros, y a Escamilla y a todo el mundo. O sea, se les van encima y son genios.